Mi nombre es Samantha Parker. El día que cumplí 32 años, supe lo que era morir con los ojos abiertos. La cena la organizó mi madre, como cada año, en esa casa blanca que todavía olía a infancia y a decepción. Todos estaban allí, primos, tíos, vecinos viejos, gente que no veía hace tiempo pero que recordaba perfectamente. Y claro, Jessica, mi hermana menor, la estrella del espectáculo desde que nació, siempre perfecta, siempre con todo girando a su alrededor, como si la vida entera fuera un escenario diseñado solo para aplaudirle. Pero ese día, la función tenía un giro que nadie vio venir. Jessica se levantó antes del postre. Sonrió con esa misma expresión que usaba desde niña cuando estaba a punto de hacer algo cruel con aire de inocencia. Sostuvo su copa y dijo, muy suave, casi como si nos estuviera contando que había comprado un nuevo abrigo: estoy embarazada. Hubo un murmullo, un par de risitas emocionadas, hasta que añadió, y el padre es Kyle, mi esposo, mi compañero, desde hace 8 años, el hombre con el que creí que estaba construyendo una vida. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el eco de mi respiración rota. No grité, no lloré, no me levanté a tirarle la copa encima ni a pedir explicaciones. Solo sonreí, porque cuando te destruyen tantas veces, aprendes a hacerlo en silencio, pero también aprendes a prepararte, porque lo que Jessica y Kyle no sabían, lo que nadie sabía, era que yo ya lo sabía todo desde hacía semanas, que ya no era la Samantha ingenua, dispuesta a perdonar cualquier cosa por evitar el escándalo. Era otra, y esa otra versión de mí estaba a punto de hacer algo que ninguno de los dos olvidaría jamás. ¿Alguna vez te rompieron el alma delante de todos, creyendo que te quedarías callada? Entonces quédate, porque esta historia es para ti. No olvides suscribirte. 2 semanas antes, había encontrado el recibo de un hotel en el bolsillo de la chaqueta de Kyle. No fue intencional. Lo estaba ayudando a buscar sus llaves, cuando cayó el papel. Al principio pensé que era trabajo, pero la fecha coincidía con un día en que, según él, estaba en una reunión de negocios fuera de la ciudad. Mi estómago se cerró de inmediato. No dije nada. Solo sonreí y me fui al baño con el papel entre los dedos. Allí, en el espejo, entendí que ya no podía seguir cerrando los ojos. Contraté a una investigadora privada. Se llamaba Lorraine. Era seca, directa, sin adornos. No se preocupe, si hay algo que encontrar, lo encontraré. En menos de una semana, me envió fotos. Kyle entrando y saliendo de un departamento en el centro, acompañado por Jessica. Se abrazaban, se besaban, entraban tomados de la mano. Vi las imágenes una por una. Lloré, sí, pero después me reí, porque dolía, pero ya no me destruía. Y eso, para mí, era nuevo. Lo siguiente fue ir al médico con Kyle. Le dije que quería empezar a buscar un hijo, que quizás era el momento. Él dudó, se puso nervioso, pero accedió. En la clínica, frente al doctor, revelé la verdad. Mi marido se hizo la vasectomía hace 2 años, en secreto. Yo ya lo sabía. Solo necesitaba que lo escucharan de su boca. Kyle enmudeció. El médico miró los papeles. Confirmó. Sí, según el historial, la intervención fue realizada y es efectiva. En ese momento supe que Jessica no solo era una traidora, también una mentirosa. Planeé todo con calma. La cena, el vestido rojo, el peinado suave, la sonrisa tranquila. Todos pensaban que iba a celebrar mi cumpleaños como siempre, pero para mí era una despedida. De ellos, de esa historia, de esa mujer rota que fui tanto tiempo. Me senté a la mesa con la paz de quien ya decidió incendiarlo todo y empezar desde las cenizas. Sabía lo que Jessica iba a hacer. Ella no podía resistirse al protagonismo. Solo necesitaba esperar. Cuando lo dijo, cuando reveló su embarazo y a Kyle como el padre, todos me miraron. Esperaban una reacción. Lágrimas, gritos, tal vez un colapso. Pero no les di eso. Me levanté despacio, levanté mi copa y dije, «Qué noticia tan sorprendente». Sobre todo porque Kyle no puede tener hijos. ¿Verdad, amor? El silencio fue absoluto. Jessica palideció. Kyle se atragantó con su bebida. Y yo, por primera vez, sentí que tenía el control de mi historia. Al principio creyeron que era un malentendido. Jessica intentó reírse. Samantha está bromeando, ¿verdad? Pero mi madre me conocía bien. Se levantó, tensa.
¿Es cierto? Kyle no respondió. Saqué el informe médico de mi bolso y lo dejé sobre la mesa. Fechado hace 2 años. Confirmado. Vasectomía efectiva. Hubo un murmullo colectivo. Mi padre cerró los ojos. Mi cuñado maldijo en voz baja. Jessica se quedó sin palabras. Por fin. No necesitaba quedarme más. Me quité la servilleta del regazo, sonreí con cortesía y dije: les dejo el pastel. Que lo disfruten. Salí caminando firme, sin mirar atrás. El aire afuera estaba frío, pero por dentro sentía una tibieza que no conocía. No era venganza, era libertad, era dignidad, era la mujer que decidió no dejarse pisotear ni una vez más. No fui a casa esa noche. Me quedé en un hotel que había reservado con anticipación. Una habitación sencilla pero limpia, con sábanas blancas y una ventana con vista a la ciudad. Me senté en la cama y respiré. Por primera vez en años, respiré sin sentir que me faltaba algo. En el silencio, me di cuenta de cuánto ruido había soportado. El de las excusas, las miradas, las expectativas que no eran mías. Esa noche dormí profundamente, como si mi cuerpo hubiera entendido que ya no estaba en peligro. A la mañana siguiente, Kyle me llamó más de 10 veces. Mensajes de texto, correos, audios, todos con el mismo tono: confusión, súplica, justificación. No sé cómo pasó. Jessica me engañó. Tú sabes que te amo a ti. Leí cada uno con calma. Luego los borré sin responder, porque ya no era mi trabajo educar a un hombre que decidió traicionarme con mi propia sangre, porque ya no quería ocupar el lugar de quien siempre tiene que perdonar. Jessica también intentó contactarme. Me mandó un mensaje de voz llorando. No quise que fuera así, Sam, pero me enamoré. No lo planeamos. Y en ese llanto descubrí algo que no esperaba. Vergüenza. No culpa, no arrepentimiento. Solo vergüenza porque fue expuesta. Y eso me dejó aún más clara una cosa. No se trataba solo de infidelidad. Era una guerra silenciosa que ella venía librando conmigo desde niñas. Solo que esta vez, perdió. Mis padres me citaron en casa una semana después. Quisieron hablar con madurez. Me senté frente a ellos y escuché sus discursos sobre la familia, los errores, la necesidad de unidad. Les respondí con una sola pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que se preocuparon más por cómo yo me sentía que por lo que iban a decir los vecinos? Nadie contestó. Me levanté y les dije que, por primera vez en mi vida, la única familia que me importaba era la que iba a construir desde cero. Sola, firme, mía. Empecé terapia, no porque me sintiera rota, sino porque quería entender por qué había tolerado tanto. La terapeuta me dijo algo que todavía llevo tatuado en el alma. No es tu culpa haber confiado, pero ahora es tu responsabilidad no volver a poner tu paz en manos de quienes ya la destruyeron. Y así comencé a reconstruirme, no con frases de autoayuda, con decisiones pequeñas, con límites, con distancia, con silencio cuando era necesario. Vendí mi parte del departamento que compartía con Kyle. Me mudé a un lugar más pequeño, lleno de luz, con una cocina donde cabían solo 2 personas. Perfecto. Me compré una planta, la llamé Esperanza, y la regaba cada mañana mientras tomaba café descalza. Volví a leer libros que había abandonado. Retomé clases de canto, y poco a poco, la vida dejó de doler. Jessica tuvo el bebé en silencio. Nadie habló más del tema. Mis padres la cobijaron, como siempre. Es que está sola, justificaban, pero yo sabía que no estaba sola. Tenía lo que siempre quiso, el centro, que lo disfrutara, porque mientras ella giraba en torno a su imagen, yo construía algo más profundo, más real, no popular, no escandaloso, solo mío. Un día encontré una carta en mi buzón, sin remitente, solo decía: te vi irte esa noche, fuiste valiente, yo no lo habría hecho. No supe quién la escribió, pero me hizo llorar, porque entendí que mi acto, que creí solo mío, había tocado a otros, y eso me dio más fuerza que cualquier aplauso, porque a veces basta con una mujer diciendo basta para que otras se animen a hacer lo mismo. Empecé a compartir mi historia en 1910, un foro anónimo, al principio como ejercicio personal, luego como forma de liberar a otras. Soy la mujer que fue traicionada por su hermana y su esposo, y sobrevivió. El hilo se llenó de respuestas. Mujeres que agradecían, que contaban sus propias versiones, que me decían: ahora sé que puedo irme. Y en cada testimonio me vi, me abracé, me perdoné. No fue fácil,
Hubo días grises, momentos en los que me pregunté si había exagerado, si quizás podía haberlo manejado distinto. Pero entonces, recordaba esa noche, esa cena, esa risa de Jessica, esa mano de Kyle sobre su espalda, y entendía que no había exagerado, que solo había puesto límites donde otros pusieron traición, y que eso, por sí solo, ya era un acto de amor propio. Empecé a llevar un diario, no para registrar lo que me pasó, sino para no olvidar lo que aprendí. En una página escribí: no quiero venganza, quiero paz. Pero si la única forma de tener paz es cerrar puertas, las cerraré sin culpa. En otra anoté: el amor que no se cuida, se pierde. Y yo me cansé de estar mendigando migajas disfrazadas de cariño. Escribir me devolvía claridad, me hacía mirar hacia adelante sin miedo. En el trabajo, algunos me miraban distinto, no con lástima, con respeto. Mi jefa me llamó un día a su oficina. Pensé que era por un error, pero solo me dijo: lo que hiciste en esa cena fue admirable. Me ofreció una promoción. Necesitamos a alguien con temple, y tú lo tienes. Acepté, no por orgullo, por convicción, porque era momento de ocupar espacios que antes sentía que no merecía. Empecé a viajar, no lejos, ciudades pequeñas, pueblos con mercados y plazas tranquilas. Me sentaba en cafés a observar a la gente, a escuchar conversaciones ajenas, a escribir sobre lo que veía. Me descubrí curiosa, sensible, atenta. Era como si algo dormido en mí se hubiera despertado, y entendí que el dolor, cuando no lo niegas, puede volverse puente, hacia otros, hacia ti. Kyle volvió a escribirme un mes después, un correo largo, confuso, mezcla de disculpas y reproches. Decía que me extrañaba, pero también que yo lo había expuesto cruelmente. Pudiste haberlo hablado en privado, escribió. Cerré el correo y no respondí, porque entendí que los cobardes siempre piden suavidad a quienes ellos mismos desangraron, y que yo ya no tenía tiempo para eso. Jessica, por su parte, reapareció en redes con fotos cuidadosamente editadas de su nueva familia, su hijo, su casa, su sonrisa, pero sus ojos seguían vacíos. A veces me preguntaba si era feliz, y me respondía que eso ya no me correspondía, porque la paz no viene de ver caer a quien te hizo daño, viene de levantarte sin que su sombra pese más que tu libertad. Un domingo cualquiera conocí a Leo, en una librería. Le caí encima al doblar una esquina con demasiados libros en brazos. Se rió, me ayudó a recogerlos. Empezamos a hablar. Me invitó a un café. Yo dudé, pero acepté, porque ya no le debía lealtad a mis miedos, porque también merecía explorar nuevas versiones de mí, con alguien que no tuviera mapas para controlarme. Leo no era perfecto, pero era honesto. Me miraba a los ojos, escuchaba sin interrumpir, y jamás me hizo sentir que debía ganarme su afecto. Me gustaba su calma, su humor suave, su forma de respetar mis silencios. No fue un vendaval, fue brisa, y después de tanta tormenta, eso se sentía como hogar. No le conté mi historia de inmediato. Esperé. Quise ver si su presencia era real o solo pasajera. Cuando se lo dije, no me miró con asombro. Solo dijo: eso no define quién eres. Lo que hiciste después, eso sí. Y entendí que había algo distinto en él. Que quizás esta vez el amor no dolería. Que no tendría que escoger entre ser yo y ser amada. Empezamos a construir algo sin etiquetas. Cenas, caminatas, lecturas compartidas. Me sentía viva, pero no por él, por mí, porque cada vez que elegía quedarme, lo hacía desde la libertad. Ya no tenía miedo a estar sola. Y esa fue mi mayor victoria, porque cuando dejas de temerle a la soledad, dejas de aceptar cualquier compañía a medias. Una noche, cenando en mi departamento, Leo me preguntó: ¿volverías a ver a tu hermana? Me quedé en silencio. Luego respondí: si ella alguna vez quiere mirarme no desde la competencia sino desde la verdad, quizás, pero no la estoy esperando, porque aprendí que el perdón no siempre se da para reconciliar, a veces se da para soltar, y yo ya había soltado, por mí, por mi nueva vida, por mi versión más auténtica. Una tarde recibí una invitación. Era el cumpleaños de mi madre. Jessica había organizado una cena. Decía que sería importante que estuviera toda la familia. La leí 3 veces, no por duda, por asombro. Después de todo lo que pasó,
¿De verdad creían que podía sentarme en la misma mesa como si nada? Pensé en ignorarla, pero luego entendí que podía ir, no por ellas, por mí, para cerrar un ciclo, para mirar de frente lo que ya no me lastimaba. Fui con Leo. Entramos tomados de la mano. Las miradas fueron un desfile de incomodidad. Jessica se acercó con su sonrisa ensayada. Me abrazó como si no recordara nada. «Estás radiante», dijo. Le respondí. «Estoy en paz». No hablamos más. Me senté, observé, escuché, y en cada gesto, en cada palabra, confirmé que ya no pertenecía a ese mundo de apariencias y silencios convenientes. Y eso no me entristeció. Me liberó. Durante la cena, mi padre me preguntó si estaba saliendo con alguien. Dije que sí, que era alguien que no me pedía que me achicara para encajar. Hubo un silencio breve. Jessica bajó la mirada. Mi madre cambió de tema, y yo supe que esa era mi pequeña victoria. No hacer escándalo, no reprochar, solo existir, sin pedir permiso, y que mi sola existencia, sin culpa, ya era suficiente para incomodar a quienes solo sabían amar bajo condiciones. Cuando terminamos de comer, me despedí. Me acerqué a Jessica. Le dije, «No te deseo mal, pero tampoco te deseo cerca, porque no se puede sanar donde aún huele a traición». Ella no respondió. Su esposo, el nuevo, no Kyle, la Zane, observó en silencio. Leo me tomó de la mano y salimos. En el auto no hablamos. No hacía falta. A veces, la paz suena así, como dos personas que no necesitan explicar lo que sienten. Meses después, publiqué un artículo. Se titulaba «La traición que me salvó». No daba nombres, pero contaba la historia. Hablaba de cómo muchas veces el dolor viene disfrazado de personas queridas, y cómo romper con ese lazo no te convierte en mala hija ni en mala hermana. Te convierte en sobreviviente. El texto se viralizó. Recibí mensajes de mujeres diciendo, «Ahora entiendo que puedo irme, que no estoy loca, que no estoy sola». Me invitaron a dar una charla en una universidad. Al principio dudé, pero fui. Frente a un auditorio lleno, dije, «A veces, lo más revolucionario que puede hacer una mujer es decir no más delante de toda su familia». Y sostenerlo. Aplausos, lágrimas, y en medio del público, una joven se levantó y dijo, «Hoy iba a volver a mi casa, pero ahora creo que puedo empezar la mía». Y supe que todo el infierno vivido tenía sentido. Con Leo las cosas siguieron fluyendo. Un día me preguntó si quería vivir juntos. Le dije que sí, pero con una condición. «Mi casa tiene que seguir oliendo a libertad». Rió. «La tuya siempre lo hará». Nos mudamos. Una casa pequeña con plantas, libros y una cocina que se volvió nuestro ritual. No era cuento de hadas, era real, y por eso valía más. Una noche, mientras colgábamos cuadros, Leo me preguntó, «¿Qué fue lo que más te dolió?». Pensé. Luego, respondí, «Dar todo a quien nunca me vio realmente». Porque entendí que lo que más marca no es la traición, es la indiferencia. Esa sensación de gritar en una habitación llena de gente y que nadie te escuche. Pero también entendí que sobreviví y que ahora, al fin, tenía voz. Recibí una carta de Kyle. Decía que estaba en terapia, que entendía lo que hizo, que pedía perdón sin esperar respuesta. La leí. No lloré, no temblé, solo sonreí, porque por fin entendía que el perdón no era una llave para volver. Era una forma de cerrar la puerta sin odio. Guardé la carta en una caja, no para releerla, para recordar que nunca más volvería a ese lugar. Jessica también escribió, no una carta, un mensaje, corto. «Si algún día quieres hablar, aquí estoy». No respondí, no por rencor, por límites, porque aprendí que no todas las heridas se cierran con palabras. Algunas solo se cierran con distancia, y yo ya no necesitaba entenderla. Solo necesitaba protegerme, y lo estaba haciendo bien. Pasaron los años, y con ellos, la rabia se fue diluyendo. No porque olvidara, sino porque ya no necesitaba cargarla. Me hice fuerte no por lo que me pasó, sino por lo que decidí hacer con eso. Convertí el daño en dirección, la traición en brújula. Y cada vez que alguien me preguntaba cómo logré salir, respondía, dejando de buscar en los otros la validación que debía darme yo. Volví a celebrar mis cumpleaños, ya no en casas llenas de gente que fingía. Los celebraba en jardines, con amigas, con velas, encendidas por lo que sanamos, no por lo que aparentábamos.
Un año invité a todas las mujeres que habían escrito en mi foro. Viajaron desde distintas partes. Compartimos historias, risas, abrazos. No era un club, era una comunidad. Una tribu de mujeres que decidieron no callar más. Abrí un pequeño centro de apoyo emocional. No era un consultorio. Era una sala con cojines, té caliente y escucha real. A veces solo venían a llorar. A veces a leer. Otras a compartir por primera vez algo que nadie más sabía. Yo las recibía con una frase que me repetía cada día. Aquí no venimos a ser fuertes, venimos a dejar de fingir que no nos duele. Leo me acompañaba en cada paso, no como salvador, como compañero, y eso lo hizo distinto a todo. Una tarde me dijo, te admiro no por lo que superaste, sino por cómo convertiste tu historia en hogar para otras. Lo abracé, porque nunca nadie me había dicho algo así, porque entendí que la forma en que fui amada esta vez no me pedía esconderme, solo estar. Y eso era nuevo y hermoso. Jessica y yo nunca volvimos a hablar. Supe que se mudó, que rehizo su vida, que incluso pidió perdón a nuestros padres por cosas que dijo. Me alegré por ella, de verdad, porque sanar no es desear que el otro sufra, es que ya no te duela cuando sabes que el otro sigue existiendo. Y ese día, supe que la había soltado, de verdad. Kyle desapareció del mapa. Me dijeron que se mudó de país, que tuvo otra hija, que se casó. No sentí nada, ni rabia, ni alivio, solo vacío. Porque hay personas que simplemente pasan por tu vida como tormentas, y no necesitas volver a ver la lluvia para recordar lo que mojaron. Solo agradeces haber encontrado techo. Mi madre envejeció rápido. Un día me llamó, me pidió verme. Dudé, pero fui. Nos sentamos en su patio. Me miró como quien ve algo que no entiende, y dijo, te fallé, porque no te protegí de lo que debía haber visto. No lloré, solo asentí, y respondí, ya me estoy protegiendo sola, pero gracias por decirlo, porque a veces, el cierre no es un abrazo, es una verdad dicha a tiempo. Escribí un libro, lo titulé, La hermana que se fue de la mesa. Contaba mi historia, sin adornos, sin villanas ni heroínas, solo mujeres rotas tratando de sobrevivir. Se vendió más de lo que imaginé, pero lo que más me importó fueron las cartas que recibí. Mujeres diciendo, gracias, ahora entiendo que lo que me pasó también fue violencia. Y eso para mí era más que éxito, era redención. Cada vez que contaba mi historia, decía lo mismo. No lo hice por revancha, lo hice por mí, porque nadie merece que su cumpleaños termine con la humillación de quien más ama. Y en cada mirada que se encontraba con la mía, veía una llama, pequeña, pero viva. Porque cuando una mujer habla, muchas otras empiezan a escucharse. Un día, una joven se me acercó después de una charla, me abrazó y dijo, mi hermana me robó al hombre que amaba. Pensé que era culpa mía, ahora sé que no, que merezco algo mejor. La miré y le respondí, no te lo robó, solo se llevó lo que no sabías que podías soltar. Y ambas sonreímos, porque entendimos que a veces perder es también ser liberada. Mi vida no se volvió perfecta, pero se volvió mía. Hacía yoga los miércoles, escribía los domingos, regaba mis plantas con canciones suaves, amaba a Leo sin miedo. Y cuando me miraba al espejo, ya no buscaba defectos, buscaba huellas, las que me recordaban todo lo que sobreviví. Mi casa se llenó de fotos, no de fiestas ni celebraciones, de momentos reales, de mujeres leyendo, de abrazos en silencio, de atardeceres en la terraza, porque aprendí que los recuerdos no tienen que doler para ser memorables. A veces basta con que sean verdaderos. Nunca más permití que alguien se sentara a mi mesa con hambre de aplausos y cuchillos bajo la servilleta. Aprendí a elegir con quién comparto mi pan, mi historia, mi paz, porque hay cenas que destruyen, pero también hay otras que reconstruyen. Y yo ahora sabía preparar las segundas. Y si tú, que estás leyendo esto, alguna vez fuiste traicionada por quien debió protegerte, si alguna vez te rompieron frente a todos, si alguna vez creíste que no podrías volver a amar, mira a Samantha y entiende que hay un día después, un amor después, una versión tuya que no teme levantarse, decir ya basta, y salir de la sala mientras todos se quedan en silencio, porque el silencio no siempre es derrota. A veces, es el sonido de una mujer volviendo a sí misma.